compañeras. Bien, ingeniero presente, yo le voy a hablar sobre lo que es la cabeza, sus partes, tipos de cabeza, los tipos de suturas y apéndices y los tipos de ojos y las antenas que existen en los insectos. Bien, aquí, vamos a ver. Está lo que son las regiones de los insectos, que sería la primera parte sería la cabeza, que es una cápsula sólida sin segmentaciones visibles y en ella se encuentra lo que son los aparatos vocales, los ojos, las antenas y lo que son los ocelos. Ahora vamos a hablar lo que son los tipos de cabeza. Encontramos tres tipos entre los insectos. Tenemos la cabeza hipognata, que se caracteriza porque el eje longitudinal de la cabeza está transversal al eje longitudinal del cuerpo, y esta es la más común entre los insectos. Luego tenemos la otra cabeza, que sería la cabeza prognata, que es aquella cuyo eje longitudinal de la cabeza coincide con el eje longitudinal del cuerpo. Luego tenemos lo que es la cabeza opistognata, que se caracteriza porque el eje longitudinal del cuerpo o de la cabeza forma un ángulo agudo con el eje Vaya, longitudinal del cuerpo. ¿no has visto la... Debido a que la parte Por ventral de la cabeza por está favor, los que dirigida a lo tienen que es hacia encendido la, el micrófono, apáguenlo, apáguenlo. No, se escuchan las conversaciones, hay interrupciones. hacia lo que es la parte de atrás. Y aquí tenemos lo que son los tres ejemplos de la cabeza invertida. Y esta sutura nace desde la parte dorsal del cuello y se dirige hacia la parte de adelante, pasando por la parte media dorsal de la cabeza. Y se divide luego en dos ramas que llegan hasta lo que es la base de las antenas. Y a estas dos ramas en conjunto se les conoce como sutura frontal. Luego tenemos lo que es la sutura frontoclipial, también llamada sutura epistomal, que es visible a los lados del borde externo de la cabeza y separa lo que son los escleritos frente y clipeo. La sutura occipital es otro tipo que delimita hacia adelante el esclerito, y el esclerito que forma un tipo de herradura o llamado occipucio, y se encarga de separar lo que son los segmentos mandibular y lo que es el segmento primer maxilar labial. Luego tenemos otro tipo de sutura que sería la post-occipital, y esta separa lo que es el primer y segundo maxilar labial. Mire, bueno, de esas suturas, la más importante es la sutura icdicial. ¿Por qué? Sí. Porque es a través de ella que el insecto va creciendo. O sea, se abre esa sutura para dar paso a un nuevo individuo, ya un poco, y donde sale por esa sutura se Se agarra hace la muda. oxígeno y se estira. Entonces, no, la idea no es que se aprendan de memoria esas suturas, sino que miren de esas, ¿cuáles son más importantes? Yo les señalo la sutura icdicial. Seguimos, por favor. Luego tenemos lo que es la sutura frontogenal, y es una sutura que se extiende desde la articulación anterior, desde la articulación mandibular anterior hasta cerca de lo que es la base de las antenas, y se separa lo que es el clípeo labro acronal y luego lo que es el clípeo y el labro respectivamente. Por eso se le llama clípeo labro. Luego tenemos lo que es la sutura peristomal, y es una sutura que rodea al extremo inferior de la cápsula cefálica y está presente en lo que es la continuidad de las suturas, tanto la epistomal y la pleurostomal e hipostomal. Luego tenemos la que es la sutura occipital, que es la que separa el primer maxilar y el segundo maxilar labial. Luego tenemos la que es la sutura postoccipital,
que tenemos que separa igual lo que es la mandíbula y lo que es el labio. Luego tenemos lo que son los tipos de apéndices en la cápsula cefálica. Tenemos que las antenas son órganos muy importantes en la vida de los insectos porque en ellas están alojados los sensorios de diversas formas y que con estos pueden lo que es recibir estímulos tanto mecánicos, químicos, olfatorios y gustativos. Y así como de ellos pueden percibir lo que son los grados de humedad relativa y temperatura que se encuentran en determinado ambiente. Bien, los insectos poseen lo que son, la mayor parte poseen solo el par de antenas y están ubicados sobre lo que es el vértex y entre los ojos compuestos y debajo de lo que son los ocelos. Las antenas están presentes en lo que es en la mayoría de los insectos, pero tenemos únicamente un orden que no presenta antenas, que sería el orden Protura. Luego tenemos lo que es la cara. La cara es la parte anterior que queda adelante, o sea, debajo de la sutura frontal. Y la cara cuenta con 3 escleritos impares que son la frente, el clípeo y el labro. La frente queda inmediatamente debajo de lo que es la sutura frontal y se encuentra por debajo de lo que son las prolongaciones y de las suturas laterales frontales. Y la sutura epicraneal, llamada también sutura ecdicial, que es la más importante entre las suturas. Y ventralmente está limitada por lo que es la sutura epistomal. Luego tenemos lo que es el clipeo, que sigue de la frente y es separada por lo que es la sutura frontoclipial. Luego tenemos lo que es el labro y es un esclerito aplanado y móvil que está unido junto al clipa, que se llama clipeo labral. Un paréntesis ahí, un paréntesis, por favor, expositor. Miren, lo importante de esto, ya saben ustedes que es una sutura. Las suturas son pequeñas hendiduras o rayas que nosotros miramos en el ectoesqueleto de los insectos. Y normalmente esas suturas toman el nombre de los escleritos que separan. Estamos hablando de sutura frontoclipial. Separa la frente del clipio. Sutura clipio-labral. Eso significa que separa el clipio del labro y así sucesivamente. Sutura posgenal y los demás. Separa las genas. Entonces, eso es lo que quiero que tengan presente. El nombre de la sutura, repito, normalmente lo adquiere de las partes o de los esqueletos que están dividiendo. Y no se preocupen que ahí se presentó y me alegra y estoy viendo una buena presentación y sé que el expositor ha mejorado la presentación que le di y eso es muy importante, pero sí no vayan tan específicos a aprenderse un montón de suturas, solo aprendan la más importante, porque la idea no es que ustedes salgan morfólogos, sino que aprendan por lo menos la parte más importante de la parte exterior del cuerpo del insecto. Bueno, podemos seguir. Bien, gracias, ingeniero. La función del labro tenemos que es proteger a lo que son las piezas vocales, ya que esta funciona como una compuerta anterior a las mismas. Lo protege las 2 piezas vocales. Luego tenemos lo que son los tipos de ojos y se presentan lo que son dos tipos en los insectos, ¿verdad? Tenemos los ojos compuestos y tenemos los ojos simples. En los ojos compuestos son un número de 2 en los insectos y están presentes en la mayoría, tanto en adultos y en estados inmaduros del insecto. Estos tipos de ojos son los principales de la visión. En los insectos aparentemente se parecen a los organismos superiores, a los mamíferos, ¿verdad? Se parecen, pero en su estructura se diferencian porque están formados por unidades ópticas llamadas omatidios. El número de omatidios va a variar según la especie de insecto, encontrando un número más alto en los que son los odonatos, el orden odonatos, que en este encuentran lo que son las libélulas, que tienen aproximadamente 50,000 omatidios por ojos, una gran cantidad.
Sí, pero ya que tienes esa imagen está muy bonita, ponga la anterior. Cada una de esas estructuras que pueden ser hexagonales o redondeadas son omatidios. Y por cada omatidio, el insecto es capaz de ver una imagen. O sea, nosotros al mirar una persona, aunque tenemos dos ojos, no miramos dos personas, solo la imagen de dos personas, solo de una persona. En el caso de los insectos, cada omatidio tiene la capacidad de ver una imagen. O sea, dependiendo de hacia dónde estén dirigidos los omatidios, pueden estar dirigidos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Los insectos tienen la capacidad de ver muchas imágenes dependiendo hacia dónde estén orientados estos omatidios. Y es bueno que vayan viendo que los ojos compuestos son los que les sirve a los insectos para poder ver imágenes. Mientras que los ocelos que ya lo van a presentar, aquellos también les sirve a los insectos, pero no miran imágenes, sino que detectan intensidades de luz, que eso también, tanto los ojos como los ocelos, las antenas y otros órganos sensoriales del cuerpo de los insectos están conectados con el cerebro. Entonces, ellos son un mecanismo de poderle avisar al insecto de que hay peligro, por ejemplo. Entonces, ahí me gustó mucho esa imagen que ustedes pueden ver la cantidad de omatidios que puede haber en el ojo de un insecto. Eso también, como lo dijo el expositor, depende de la especie de la cual nosotros estemos observando. Sigamos. Bien, gracias, Nero. Ahora tenemos lo que son ojos simples, también llamados ocelos. Son en número de 3. Así se presentan en la mayor parte de los insectos, aunque en algunos insectos también solo pueden presentar 2. En otros no pueden presentar ninguno, ya que los han perdido por lo que es la evolución. Primitivamente se pensaba que eran 4, pero que uno se redujo porque ocurrió lo que es la fusión con los ojos ocelos centrales. Y están distribuidos en la forma triangular y su función es detectar intensidades de luz. Algunos de estos ocelos los podemos encontrar en la parte ventral del insecto. Aquí tenemos lo que son las partes de las antenas. El segmento basal, mediante el cual la antena se articula, o sea, se une a la cápsula cefálica, es llamado escapo, que es esta partecita de acá, la parte bien desarrollada que se observa en la imagen, es llamado escapo. Y es lo que une lo que es la antena a la cápsula cefálica. Luego tenemos un segmento de tamaño bien pequeño que se llama lo que es pedicelo. Y en este se encuentra lo que es un órgano sensorial llamado órgano de Johnston. El órgano de Johnston les ayuda a los insectos como un órgano fotorreceptor junto a las antenas, ¿verdad? Y un ejemplo de este sería el zancudo, que es de los lepidópteros, y sería el ejemplo del zancudo macho, que él, mediante este pequeño órgano de Johnston, percibe lo que es el movimiento de las alas del zancudo hembra, y así se pueden aproximar, ya sea para aparearse o para distintas cosas, ¿verdad? Tenemos las antenas ahora, ¿verdad? Las funciones de las antenas puede ser tanto gustatoria como olfatoria. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la antena gustatoria de las cucarachas. Sí, solo una aclaración. El zancudo no es lepidóptera, es díptera. Y ustedes se pueden imaginar el tamaño que tiene ese órgano de Johnston si está en una antena de un zancudo. Es algo muy pequeño. Y ahí, con ese órgano de Johnston, el insecto macho, el macho del zancudo, puede detectar el zumbido desde que hace la hembra para dirigirse a ellas con fines de apareamiento. Entonces,
son muy sensibles ese órgano de Johnston y normalmente, como lo dijo el expositor, está en la antena de los zancudos machos. Sigamos. Bien, gracias, Nero. Aquí tenemos lo que son las funciones de la antena, que puede ser tanto gustatoria y olfatoria. Y aquí tenemos lo que es la cucaracha, que está con sus antenas saboreando lo que es un trozo de pan. Y tenemos lo que es una polilla, que está percibiendo mediante sus antenas una feromona. Tenemos lo que es la antena filiforme y se presenta con un diámetro, el mismo diámetro en toda su longitud, tomando en conjunto el aspecto de un hilo, y usualmente son muy largas. Están presentes en los órdenes Orthoptera, Neuroptera, Coleópteros, Isópteros, Plecópteros, Enbióptera y Zoróptera. Y es muy frecuente en lo que son las hembras de los lepidópteros. Otros ejemplos de los ortópteros en los cuales se encuentra este tipo de antenas sería lo que son los grillos, los saltamontes, las langostas y lo que son las chinches. Otro tipo de antena sería lo que es la moniliforme, y es aquella cuyos artejos o segmentos son un tanto redondeados y semejantes a lo que son las perlas, y tomando en conjunto el aspecto de un collar o un rosario. Estas son antenas que están frecuentes en los isópteros, en los zorópteras y en algunos coleópteros. Algunos coleópteros, como las mariposas, es en las cuales podemos encontrar este tipo de antenas, y en algunos isópteros, como observamos en la imagen, que sería en las termitas. Como siguiente ejemplo tenemos la antena clavada o claviforme. La antena clavada se caracteriza porque sus segmentos son más aumentados gradualmente de diámetro en la base hacia el ápice, y semejándose al conjunto de una clava o mazo, o un martillo, como comúnmente lo conocemos. Es común en algunos coleópteros, lepidópteros, hemíptera, himenóptera y algunos neuróptera. Este tipo de antena lo podemos encontrar en los lepidópteros, tanto en las mariposas, polillas y también en coleópteros carroñeros. Tenemos el siguiente tipo de antena, que sería la antena aserrada, y esta se caracteriza porque en sus segmentos presentan prolongaciones laterales de forma triangular, que son similares a los dientes de una sierra. Por esto se le llama antena aserrada, y es típica en algunos coleópteros, y sería lo que es un ejemplo de ellos el escarabajo, que presenta un tipo de antena aserrada. Luego tenemos lo que es la antena capitada, que es variante de la antena anterior llamada antena clavada, y los segmentos antenales apicales se encuentran bien desarrollados, tomando el aspecto de una cabeza. Es típica en algunos coleópteros, lepidópteros y sifognácteros. Estos son en los cuales los podemos encontrar este tipo de antenas, y en los lepidópteros la podemos encontrar en lo que son las mariposas, y también las podemos encontrar entre algunos escarabajos. Tenemos otro tipo de antena, que es la antena pectinada, y es una variable de lo que es la antena cerrada. Y esta se caracteriza porque las prolongaciones de los segmentos son más alargadas, dándole en conjunto el aspecto de un peine, y es frecuente en algunos coleópteros. Como ejemplo de ellos tenemos lo que son las moscas portasierras, y en algunos himenópteros también se encuentra presente, y serían las avispas, y también presente este tipo de antena en algunos escarabajos. Luego tenemos la antena lamelada, o también llamada lameliforme, que es una variante de la que es la antena capitada. Y esta se caracteriza porque los segmentos que forman la cabeza están libres hacia un lado, de tal manera que puedan abrirse o cerrarse como las hojas de un libro. Y es propia de la familia de los coleópteros.
y la encontramos presente en los que son los escarabajos. También tenemos lo que es la antena plumosa, y es aquella en la cual ambos lados de cada uno de los segmentos se desprenden prolongaciones bastante largas, tomando un conjunto o un aspecto de una pluma. Este tipo de antenas están presentes en lo que son los lepidópteros, Strepticiptera y algunos dípteros, como ser el zancudo, que es un díptero. Tenemos que la antena plumosa en los dípteros de los machos se encuentra este tipo, y también lo podemos encontrar en las lepidópteras, que sería un ejemplo de ellos, las polillas. Luego tenemos lo que es la antena geniculada o acodada, y este tipo de antena, el escape es alargado y es conjunto al resto de la antena, forma un ángulo recto bien visible en forma de codo, y el pedicelo lo que imita es un codo con relación al flagelo, y forma de lo que es un ángulo bien definido con relación al escape, y es bastante alargado, y está presente en lo que es los coleóptera y serie de algunos rincófora. En algunos himenópteros podemos encontrar este tipo de antenas en lo que son las abejas y también en las avispas, y también los podemos encontrar en algunos escarabajos y algunos cerculiónidos. La antena aristada se caracteriza porque el número de segmentos que la constituyen son bien reducidos, siendo el flagelo bastante desarrollado y del cual se desprende una cerda o arista, y está presente en algunos dípteros, en las moscas domésticas, por ejemplo, y algunos homópteros y en otros órdenes. Tenemos lo que es la antena estilada, que es una antena compacta y que en el último segmento presenta lo que es una protuberancia en forma de dedo, como lo podemos observar en la imagen. Tiene una forma de un dedo y está presente en lo que es la mosca ladrona, como comúnmente la conocemos. Y por último tenemos lo que es la antena cetácea, que esta antena se caracteriza porque sus segmentos van disminuyendo gradualmente desde la base hacia el ápice, tomando en conjunto la forma de una cerda. Y la podemos encontrar en lo que son algunos órdenes dípteros de lepidópteros y fundamentalmente en los órdenes Odonata y algunos efemerópteros. En el orden Odonata la podemos encontrar en lo que son las libélulas y algunos caballitos del diablo. Otro tipo de antenas serían las antenas flaveladas, que también las encontramos en lo que son los coleópteros, en los escarabajos, en los himenóptera, que serían las avispas, y también, gracias por Sí, su atención. bueno, un aviso. Según nos faltan dos en la sierra, cuyos segmentos antenales están prolongados hacia un lado y son cortos esas prolongaciones formando la sierra. Antena pectinada, o sea, en forma de peine, que también tienen los segmentos alargados hacia un lado, y estos son más largos que la cerrada, por lo tanto dan el aspecto de un peine. La antena plumosa ya no tiene los segmentos alargados solamente a un lado, sino que a los dos lados, y da el aspecto de plumas. Cosas así es lo que yo quiero que recuerden de eso. ¿Y por qué deben de hacerlo? Porque hay llaves de clasificación taxonómica que nos servirán a nosotros para hacer la clasificación de los insectos, ya sea plagas, controladores biológicos. Entonces, eso es lo que yo quiero en esencia, que aprendan de los tipos de antenas, lo más importante de ellas. No se metan en la cabeza quienes lo tienen, con solo que ustedes miren antenas, que puedan decir, ah, este es el tipo de antena tal.